Hola, en esta clase vamos a ocuparnos de un tema al que hasta ahora le hemos dedicado menos atención en el canal, la historia de Roma. Y vamos a comenzar tratando lo que yo creo que es un problema muy interesante, la historia del vino en Roma. Vamos a comenzar la clase en una primera parte analizando el lugar central que el vino tenía en la sociedad romana, tanto en la vida como en la muerte. Luego, en una segunda parte, que va a ser el núcleo central de la clase, vamos a presentar una breve historia del consumo del vino en Roma desde la época monárquica más temprana hasta bien entrado el imperio. Y en este contexto vamos a ver cómo los romanos difundieron por Europa la práctica de la producción del vino. Luego, en una última parte, vamos a abordar el difícil problema de qué es lo que podemos decir respecto del sabor que tenían los vinos romanos. Comencemos. Todos hemos escuchado la frase latina in vino veritas. Lo sorprendente es que no procede de un autor romano, sino del humanista Erasmo de Rotterdam, que la presenta en su gran colección de proverbios, los adagios, como traducción literal de la expresión griega en oino aletheia. Pero si bien no es una frase latina original, existen varios pasajes de autores romanos sobre la idea de que el alcohol libera a los seres humanos de las inhibiciones que normalmente regulan su conducta, les hace revelar su naturaleza y decir la verdad. Si traducimos in vino veritas literalmente como en el vino se encuentra la verdad, creo que es una buena síntesis del pensamiento de los romanos sobre el vino, que hace justicia a la enorme importancia que ellos le asignaban a esta bebida, que ocupaba un lugar central en su vida cotidiana y su cultura. Encontramos una expresión semejante a esta idea en un famoso pasaje del Satiricón de Petronio. Allí, un célebre personaje, Trimalción, dice: Vita vinum est, la vida es el vino. Donde mejor se refleja esa centralidad del vino en la vida de los romanos es, paradójicamente, en los monumentos para recordar a sus muertos. Los antiguos romanos tenían una cultura funeraria muy desarrollada. Tanto las élites como los estratos inferiores de la sociedad sentían la necesidad de dejar testimonio de la vida de los difuntos para la posteridad. Dentro de los límites que le ponían su capacidad económica, cada hombre o mujer buscaba dejar un mensaje, bajo la forma de texto, de imagen o ambas. Normalmente, esos mensajes tratan de contarnos quién era el difunto y qué era importante para él. En esta imagen vemos la inscripción funeraria de un cierto Cayo Domicio Primo, erigida en Ostia en el siglo I después de Cristo, quien describe su vida en estos términos. Les leo mi traducción del texto latino. Yo, ese primus tan conocido, estoy en esta tumba. Viví comiendo ostras lucrinas, bebí a menudo vino falerno. Los baños, el vino y Venus envejecieron conmigo a lo largo de los años. Si fui capaz de lograr esto, que la tierra me sea leve. Los romanos establecen con frecuencia en sus lápidas esta conexión explícita entre vino y vida y una oposición con la muerte. El vino es un símbolo de la vida porque ilustra aquello que para los romanos hace que vivir valga la pena.
lo vemos declarado de forma todavía más explícita en este otro epitafio. Podemos traducirlo así: vivió 52 años, a los espíritus del difunto Tiberio Claudio II. Aquí tiene todo con él. Los baños, los vinos y Venus corrompen nuestros cuerpos, pero los baños, los vinos y Venus hacen que la vida valga la pena. Mérope, liberta del César, hizo este monumento para su querido compañero, para ella misma, su familia y sus descendientes. En otra inscripción del siglo I después de Cristo vemos la misma idea expresada de manera sintética. La vida es corta, la esperanza frágil. Venid, la lámpara está encendida. Mientras brille, bebamos, compañeros. Esa es la misma idea que está representada con enorme fuerza y elocuencia expresiva en un célebre mosaico de Pompeya que nos muestra al esqueleto en que todos nos convertiremos portando en sus manos las jarras de vino. Para los romanos, el vino es un símbolo de la vida porque es, para todos los sectores sociales, un símbolo del placer y la felicidad. En otras palabras, el vino es un símbolo no solo de la vida, sino de la buena vida. Pero la expresión por mucho más célebre de estas ideas la encontramos en una oda del gran poeta romano Horacio, contemporáneo de Augusto. Horacio le dice a su compañera: no te preguntes, Leuconoe, cuánto de vida nos darán a ti y a mí los dioses, pues no es lícito saberlo. No intentes averiguarlo recurriendo a los cálculos de los babilonios. Es mucho mejor aceptar lo que sea que nos toque, ya sea que Júpiter nos reserve todavía muchos inviernos o que sea el último que ya roe las rocas de la costa del mar Tirreno. Sé más sabia, filtra los vinos y deja de lado las grandes esperanzas, porque nuestra vida es breve. Mientras hablamos, se nos escapa, envidioso, el tiempo. Aprovecha este día, carpe diem, y confía lo menos posible en que habrá un mañana. En la filosofía epicúrea de Horacio, el vino es una metáfora de la vida de placer tranquilo y sosegado, que es la única que puede llevar a la verdadera felicidad en el breve espacio de tiempo que a cada uno le asigna el destino. La expresión filtra los vinos no es metafórica, es una descripción literal de lo que hacían los romanos con sus vinos. Los colaban para eliminar cualquier resto sólido que pudiera entorpecer el goce al momento de beberlos. ¿Cómo llegó el vino a ocupar un lugar tan importante para los romanos? Para entenderlo, debemos remontarnos a los mismos orígenes de Roma. Entramos así al segundo bloque de la clase, la historia del vino en Roma de la monarquía al imperio. Y aquí vamos, en una primera sección, a hablar sobre el paso del simposio griego al convivio latino. Las uvas silvestres, la Vitis vinifera silvestris, se encontraba en abundancia en los bosques de la Italia prehistórica, y existe incluso alguna evidencia de su cultivo en la península durante la Edad de Bronce. Sin embargo, la verdadera producción de vino en una cantidad relevante solo comenzó en Italia cuando fue introducida allí por los habitantes de las colonias griegas que comenzaron a establecerse en suelo italiano desde mediados del siglo VIII a.C. Los nativos itálicos pronto adoptaron este producto y comenzaron a producirlo en regiones como Etruria, el Lacio y Campania. Es decir, que el vino llegó a Italia para la misma época en la que las aldeas en las colinas de lo que sería Roma comenzaban lentamente a integrarse en una única comunidad. Podríamos decir entonces que la ciudad de Roma nació en Italia junto con el vino.
En esta época arcaica, el vino era un producto escaso y de elevado valor. Por ello, fue adoptado por las élites itálicas en el período denominado como orientalizante entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo VI a.C. Estas élites asumieron un nuevo estilo de vida fuertemente influenciado por la cultura griega, centrado en el simposio y el consumo de vino. El vino pasó a ser así para los etruscos y latinos un símbolo de pertenencia a ese sector social distinguido que podía costear su consumo y que adhería a los valores aristocráticos griegos. El vino era en ese contexto social ante todo un vehículo para el desarrollo de la sociabilidad y para la conexión con el ámbito de lo divino y lo sagrado. El simposio era la síntesis de esos valores, porque era la reunión de personas de la élite para beber y reflexionar en grupo sobre los grandes asuntos de la vida. Los etruscos adoptaron los valores griegos del vino con especial fervor. En el arte funerario etrusco, la identidad aristocrática del difunto se manifiesta a través de escenas que lo representan consumiendo vino y participando de simposios. Las tumbas aristocráticas etruscas adoptan, de hecho, con frecuencia, la forma de salas de banquete en las que se representa a los muertos en tamaño natural con una patera, es decir, una copa plana, en su mano. Pero los etruscos se diferenciaron de la costumbre de los griegos en un punto importante. Ellos incluían a las mujeres en sus simposios. Nos lo demuestran claramente los frescos y los sarcófagos que encontramos en sus tumbas. La aristocracia romana del período monárquico y temprano republicano también adoptó el hábito del simposio bajo la influencia griega y etrusca. La palabra griega fue traducida por la latina convivium, que llamativamente no tiene el mismo significado, mientras que el término griego significa beber juntos, symposion de sympinein. El latino, sin embargo, quiere decir vivir juntos. Para los romanos, evidentemente, beber vino era un sinónimo de vivir. El convivium romano era más formal que el etrusco. Las mujeres estaban en la República excluidas, aunque luego, durante el Imperio, se hizo más común su participación. Los lugares para reclinarse en el triclinium, la sala donde se llevaba a cabo el convivium, estaban fijados por una estricta etiqueta que ubicaba a los asistentes según su jerarquía, con un lugar para el anfitrión y otro para el invitado de honor. Veamos ahora cómo el vino pasó con el tiempo de ser un lujo a ser un alimento, es decir, cómo pasó de luxus a alimentum. Con la expansión de Roma por Italia, se difundió también la producción de vino, a medida que se identificaban nuevas ubicaciones ventajosas para el establecimiento de viñedos. Este incremento en la disponibilidad de vino permitió que dejara de ser una bebida escasa y exclusiva de la élite. El cambio cristalizó de manera definitiva en el siglo III a.C., cuando Roma se transformó en la potencia indiscutida de Italia. El vino se convirtió entonces en un bien cada vez más común, que pasó a considerarse como un alimentum, es decir, como una parte normal de la dieta de cualquier persona, sin importar cuál fuera su clase social. El vino dejó así de ser exclusivamente la bebida del simposio o convivio aristocrático para pasar a ser simplemente un componente de cualquier comida en las mensae romanas. Sobre todo, comienza en este punto su asociación con el pan como combinación alimenticia básica de la dieta romana, que luego tendrá su continuidad en el pan y vino de los cristianos. A mediados del siglo II a.C., cuando los romanos vencieron a Cartago en la Tercera Guerra Púnica, destruyeron completamente esta ciudad. La cultura cartaginesa se perdió así por completo, con prácticamente
una única excepción. Los romanos se decidieron a salvar un único texto púnico y lo hicieron traducir al griego y al latín. Se trataba del Tratado de Agricultura de Magón, que preservaron porque explicaba las técnicas agrícolas de los cartagineses, entre las que se incluían secretos para producir vinos de alta calidad. El manual de Magón se ha perdido, pero es ampliamente citado por muchos autores romanos que se ocuparon del tema, como por ejemplo Columela. Desde el siglo II a.C., el consumo del vino se universalizó entonces en la sociedad romana y se volvió un artículo tanto plebeyo como aristocrático. Esto es así porque en este periodo comienza a diversificarse la producción de vino y a segmentarse el producto en calidades muy diferentes, calidades y precios elevados para la élite y sus inversos para la plebe. Analicemos con más detalle este tema, los vinos para la élite y los vinos para el pueblo. Es desde las últimas décadas del siglo II a.C., tal vez gracias a las técnicas copiadas a los cartagineses, que aparecen lo que podríamos llamar anacrónicamente como los Grand Cru romanos, es decir, los vinos de alta calidad producidos en regiones específicas que alcanzan una elevada reputación por sus propios tipos locales de uva. Los más destacados serán conocidos por sus respectivas denominaciones de origen, como el Cetino, que era el favorito del emperador Augusto, el Sécubo, el Falerno y el Albano, producidos todos en las regiones altas entre el Lacio y la Campania, que cuentan con excelentes suelos y las condiciones óptimas de clima y relieve. El Falerno era a veces denominado también másico, y su nombre era utilizado como un sinónimo de una bebida de la máxima calidad. Por supuesto, había muchas otras variedades. El poeta romano del siglo I después de Cristo, Marcial, nos ha dejado en sus epigramas un verdadero catálogo de los distintos vinos de su tiempo. Durante el período republicano, los mejores vinos italianos se consideraban, sin embargo, inferiores a los mejores vinos griegos, que podían alcanzar en Roma valores extraordinarios. Por ejemplo, el vino de Quíos. Su consumo era considerado como un sinónimo del máximo lujo. El valor de los buenos vinos era tan alto que Plinio el Viejo podía exclamar en el siglo I después de Cristo: ¿cuánto dinero está encerrado en nuestras bodegas? En el año 121 a.C. se obtuvo una cosecha excepcionalmente abundante de uvas de la mejor calidad, ya que en el mismo el otoño fue inusualmente cálido. El vino de esa cosecha fue conocido por mucho tiempo como el Vinum Opimianum, por Lucio Opimio, el cónsul de ese año, el mismo que mató al tribuno de la plebe, Cayo Graco. Recordemos que en Roma, los cónsules, los principales magistrados, daban su nombre al año. Se habían guardado tantas ánforas de esta fantástica cosecha y se las había conservado con tanto cuidado que aún en la época de Plinio el Viejo, es decir, casi 200 años después, todavía se conservaban algunas de ellas, que alcanzaban valores siderales. Por supuesto que para esa época su contenido era ya un licor ultra espeso, parecido a una miel, que debía diluirse con abundante agua para poder ser consumido. Por eso parece que se usaban unas pocas gotas de este opimiano para dar sabor a otros vinos. Esos eran los vinos lujosos y valiosos de la élite. Pero ¿cómo eran los vinos que bebía la plebe? La plebe bebía vinos más corrientes que se elaboraban rápidamente y no necesitaban de un largo añejamiento. Eran tipos económicos, como el llamado posca, que era un vino avinagrado que se encontraba en la primera etapa de la transformación en vinagre y que debía beberse, por lo tanto, muy diluido con agua. A la mezcla se le agregaban hierbas para mejorar el sabor. Este era también el vino más común en el ámbito militar, así como también en las popinae, tabernas
kauponai, tabernas con alojamiento, y thermopolia, comedores, a las que accedían los plebeyos de las ciudades itálicas de la República tardía y el Imperio, de las que conocemos bastantes ejemplos en Pompeya. Cuando un emperador como Adriano bebía en sus viajes una copa de posca, ello era tomado como un ejemplo de sencillez y austeridad que contribuía mucho a su popularidad entre las tropas, ya que demostraba que él también llevaba la vida de un soldado. Incluso los esclavos activos en el campo consumían su propio vino económico. Catón el Censor, el senador romano del siglo II a.C., le daba por lo menos a sus esclavos un vino agrio que se obtenía pasando por agua el orujo que quedaba de las uvas después del prensado. Otro ejemplo del espíritu ahorrativo de este célebre senador romano. Si pasamos a analizar el mercado del vino en Roma, veremos que podíamos encontrar allí un precio para cada bolsillo. Podemos hacernos una idea de las diferencias entre los Grand Cru, es decir, los vinos con denominación de origen, y los vinos ordinarios a partir de dos fuentes. La primera es un letrero que indica los precios de los diferentes tipos de vinos en una taberna de Herculano. Los valores se expresan allí en haces por sextario, una medida de capacidad que equivalía a poco más de medio litro. La segunda fuente es el Edictum de Pretis Rerum Venalium, es decir, el edicto de precios máximos del emperador Diocleciano del 301 después de Cristo. Vemos en estas dos fuentes que la relación entre el vino más ordinario y el de mayor calidad era de aproximadamente 1:4, es decir, el vino de mayor calidad valía 4 veces lo que valía el más económico. Otro dato interesante es que el precio del vino económico entre el siglo I y el IV después de Cristo se mantuvo muy bajo, equivalente o inferior al de una pieza de pan. En el Alto Imperio era de alrededor de un as por sextario. Volvamos a ver el letrero de la taberna de Herculano. El nombre de este local era Ad Cucumas, que significa literalmente a las jarras, por los recipientes en los que se colocaba el vino. Este letrero oculta un mensaje adicional. Tiene que ver con la presencia del dios Sancus arriba de la lista de los precios de los vinos. Sancus era el dios de la honestidad y del cumplimiento de los contratos, es decir, que el dueño de la taberna estaba prometiendo a sus clientes que allí el contenido de las jarras era el que se cobraba. Este tipo de garantías parecen haber sido necesarias para tranquilizar a los clientes. El estereotipo del tabernero en la literatura latina era el de un personaje poco confiable, el perfidus caupo. Para el siglo III después de Cristo, el consumo del vino entre los plebeyos estaba tan afianzado que el emperador Aureliano, el responsable de la reunificación del imperio tras un periodo de fragmentación, decidió incluir la bebida en las raciones gratuitas de alimento que se distribuían en Roma a los habitantes de la ciudad. Tras un periodo, sin embargo, tuvo que conformarse con organizar su venta a un precio subsidiado. Veamos ahora cómo las conquistas romanas contribuyeron a la difusión del vino por el occidente europeo. Los romanos adoptaron, como vimos, la costumbre del vino de los griegos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la hicieron completamente propia y la asociaron de manera indisociable con la idea de la romanitas, es decir, de la romanidad. Ser romano no solo era hablar latín y vestir de una determinada manera, acudir a las termas o tener ciertos valores. Ser romano implicaba también adoptar una forma de vida ligada al consumo de ciertos bienes básicos. Los tres más importantes eran el pan, el aceite de oliva y, por supuesto, el vino. Cuando los romanos se adueñaron del oriente del Mediterráneo, encontraron allí una cultura vitivinícola más antigua que la suya propia. Pero en el occidente conquistaron amplios territorios
cuyas poblaciones no tenían el hábito del vino. Por el contrario, tanto los pueblos celtas como los germánicos difundidos por toda Europa noroccidental eran bebedores ante todo de cerveza, la bebida que se obtenía de la fermentación de la cebada, ya que este cultivo era en el frío norte de Europa mucho más sencillo que el de la vid. Para los romanos, por lo tanto, la oposición entre cerveza y vino era un símbolo de la distinción entre romano y bárbaro, entre civilización y barbarie. La cerveza costaría en Roma la mitad que los vinos de peor calidad, por lo que se la consideraba una bebida para los más pobres, que era mirada con desdén por todo aquel que se consideraba distinguido. La centralidad del vino como elemento de la identidad romana es lo que explica por qué, como parte de su política de romanización, los romanos no solo construyeron caminos y acueductos y fundaron en todas partes ciudades modeladas en las de Italia, sino que también se esforzaron por introducir el cultivo de la vid en todas las regiones que contaban con posibilidades para ello, sobre todo en aquellos lugares donde los romanos estacionaron numerosas legiones, es decir, en sitios como Maguncia o Treveris, se plantaron viñedos para abastecer de vino a las tropas y limitar el coste del transporte de este producto desde el Mediterráneo. Fue de esta forma que los romanos impulsaron el desarrollo de las variedades locales de la vitis vinífera en la Galia y en Germania, y fundaron así una riquísima cultura vitivinícola en esas regiones que continúa hasta hoy y ha dado origen a algunos de los mejores vinos del mundo. En Hispania, el cultivo de la vid ya había sido introducido por los cartagineses, pero los romanos potenciaron su desarrollo, así que también podemos adjudicarles al menos parte del crédito por los vinos de la península ibérica. Pasemos por último a ver qué es lo que podemos decir acerca del sabor de los vinos romanos. Por supuesto, no tenemos forma de conocer el sabor de los antiguos vinos romanos. En los últimos años, algunos trabajos de arqueología experimental se han esforzado por reproducir las variedades de uva y los procedimientos de elaboración de los romanos para llegar a una bebida semejante a la que ellos producían, pero no queda claro si los resultados pueden considerarse confiables. Tenemos que orientarnos, por lo tanto, con lo que nos dicen los autores romanos. Ellos nos indican que sus vinos tenían un alto contenido alcohólico, al punto que, según Plinio el Viejo, una copa de vino falerno podía tomar fuego si por descuido se colocaba una vela demasiado cerca. Por ello, los romanos consideraban que la práctica adecuada era diluir los vinos con agua tibia antes de beberlos, para evitar así un efecto embriagante excesivo. El elevado contenido alcohólico derivaba aparentemente del hecho de que los romanos dejaban madurar la uva para que tuviera la máxima cantidad de azúcar posible al momento de comenzar la fermentación. Ello resultaba en porcentajes de alcohol que tal vez hayan llegado al 30%, por lo menos eso es lo que podemos estimar. Los vinos blancos dulces eran los más apreciados por los romanos. Los vinos tintos eran los de menor calidad que eran consumidos por la plebe. Una especialidad muy popular era el mulsum, que se elaboraba añadiendo miel al mosto durante la fermentación para incrementar su dulzura y darle un sabor especial. También se producían muchas variedades a las que se añadían diversos tipos de especias para intensificar sus sabores. ¿Cómo podemos explicar la especial fascinación que los romanos sentían por el vino? Creo que deriva del hecho de que ellos no tenían la variedad de bebidas con las que contamos hoy. No conocían ni el té ni el café, mucho menos las bebidas gasificadas, las saborizadas, las energizantes, etcétera, etcétera. Su elección se limitaba, por tanto, a la leche, algunos zumos frutales, la cerveza y el vino. Los romanos se quedaban con el último porque lo juzgaban el más noble y porque lo asociaban con una actividad social enriquecedora y distinguida, el convivio. Es decir, que la fascinación especial de los romanos por el vino
deriva en última instancia de las características más primitivas que tenía su economía en comparación con la nuestra. Cuando el Imperio Romano cayó en Europa Occidental en el siglo V después de Cristo, la romanidad y muchos de sus ideales y patrones de conducta se fueron perdiendo y olvidando. Pero el vino romano fue capaz de sobrevivir a la romanidad y pasó a formar parte de las nuevas identidades que la reemplazaron. El vino conserva, sin embargo, todavía hoy una carga de romanidad. Por eso, todavía lo asociamos con un consumo distinguido y con la conversación inteligente de una compañía selecta. Por eso, todavía nosotros seguimos creyendo, como los romanos, que el vino es la vida, y como Horacio nos seguimos exhortando a dejar de lado las preocupaciones innecesarias mientras disfrutamos tranquilos de una buena copa de vino. Carpe diem. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Si ha sido así, por favor no dejen de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las que vamos a subir en el futuro. Hasta luego, los veo en la próxima clase.